buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy con el programa número 186 de emisiones. Tuvimos la semana pasada un programa extra a mitad de semana. Hoy día vamos a conversar sobre corrupción con nuestro amigo Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Tenemos un programa dedicado a la ética pública desplazada por la corrupción, ese es el titular que tenemos. Ajá. Y como introducción al tema, les voy a leer un fragmento de una página de Wikipedia que se titula tal cual, Corrupción en Chile. Y vamos a saltarnos los periodos históricos más antiguos, en la dictadura militar, el tema de los conflictos de intereses, el cohecho, la ley de amarre, los sobresueldos, el negocio de la privatización, de los pinocheques, el caso Rix, el caso Mirach, redes de narcotráfico, tráfico de armas en FAMAE, contrabando de pertrechos falsos de guerra. Luego ya en democracia, los fraudes por mal uso de información privilegiada, caso Chispa, caso en Berlín, acciones de LAN, caso Cascadas, caso Penta, caso Cabal, caso Maugate, caso Toldos, empleados brujos, caso Publicán, caso Corpesca, caso Teatro Regional Rancagua, el Milico Gate, la corrupción municipal, conflicto de intereses, caso Coimas, en fin. El proyecto de la minería y el riesgo, la movilización estudiantil, el Enjoy Gate, el tema de las universidades privadas, el Paco Gate, el caso Fundaciones, en fin. Tendríamos para estar toda la noche leyendo casos de corrupción acá en el país. Me olvidé de presentar el panel habitual de debate público. Está con nosotros Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido otra vez Juan Carlos. Hola Nelson y muy bienvenida la presencia en línea. Y aquí estamos para conversar de este tema tan presente, ¿no?, en nuestra cultura. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todos los que nos ven. Juan Carlos, un placer que estés con nosotros nuevamente. Jaime, Marlene, sí, pues, como dices, es un tema como iba tan embalado Jaime que yo pensé que íbamos a ocupar todo el programa con la lista de actos de corrupción en nuestro país. Así que va a ser un programa entretenido para ir viendo qué pasa con esto y cómo se puede tratar de solucionar. Gracias, Nelson. Hay una deriva, evidentemente, hacia estos títulos que gatilla esta conversación que vamos a tener hoy día, que es la muerte de Sebastián Piñera. Evidentemente, una de las personas más influyentes en el país, conocido por el robo al banco de Talca, entre otras cosas. Mencionamos también ahí el caso Chipa, que también estuvo involucrado, en fin. Los temas de LAN. Eso vamos a tratar con Juan Carlos ahora, ver cuál es la perspectiva que él tiene del tema de la corrupción, más o menos en general. Y si quiere avanzar y puntualizar algún caso en especial, lo vamos a desarrollar. Juan Carlos, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, en primer lugar, un saludo afectuoso a Marlene y a Nelson. Y por cierto, a Jaime, y agradecer nuevamente esta oportunidad de conversar sobre un tema que en algún momento estuvo bien en la palestra de la sociedad chilena y causó algún interés por las ciencias sociales, y las ciencias sociales se interesaron en estudiar a fondo lo que era el tema de la corrupción, pero al mismo tiempo la corrupción se fue haciendo cada vez más presente en la sociedad chilena y hoy día es casi habitué de que cada día, así como tenemos portonazos, tenemos también casos de corrupción que quedan a la luz pública. Salgan a la luz pública y se dan a conocer y están involucrados personas que pueden estar ligadas tanto a la clase política como a la clase empresarial o simplemente ciudadanos de cualquier especie o cualquier actividad están relacionados con el tema de la corrupción. Hay que partir diciendo lo siguiente, para delimitar situaciones, ¿no?
y también delimitar perspectivas de larga duración o perspectiva histórica. Si nosotros tomamos la historia reciente del país, es decir, tomamos los últimos 50 años, vamos a observar que durante estos últimos 50 años, la corrupción como elemento constitutivo de la sociedad chilena se hizo presente. Hasta 1973, y quiero señalar hasta 1973, la sociedad chilena, incluso su estructura política, su sistema político, tenía muy bajos niveles de corrupción. Chile, dentro del concierto latinoamericano y establecidos índices que se establecieron en algún momento para medir o establecer esos niveles, Chile siempre apareció conjuntamente con Uruguay, incluso con Costa Rica y otros países de América Latina con niveles muy bajos de corrupción. Nunca comparado con los niveles de alta corrupción como la que se vivían y se viven en México, en Brasil o incluso en Argentina y otros países latinoamericanos que se caracterizaban por ser países considerados internacionalmente como países corruptos. México era uno de los casos más llamativos de todos, ¿no? Incluso el concepto de mordida en términos de pagar algo por una acción o por un beneficio era algo muy común y es muy común en el caso mexicano. Chile hasta 1973, y quiero insistir sobre ese punto, era un país que no tenía altos niveles de corrupción. Eso no quiere significar de que no existieran situaciones en las cuales sujetos tanto del mundo empresarial, económico, político, se vieran envueltos en algún elemento corruptivo. Fíjense ustedes un dato que hay que tenerlo presente para cuando uno trata el tema de la corrupción. Cuando se dio el golpe de Estado y se instaló la dictadura militar, muchas veces se hicieron investigaciones a fondo a los funcionarios y personas responsables del gobierno popular. Y lo que quedó en evidencia, perdón, de que a todas las personas que fueron sometidas a esos juicios y a investigaciones, no encontraron absolutamente nada. No hay ninguna noticia, no hay ningún antecedente, no hay ningún elemento que pueda sostenerse que durante el gobierno de la Unidad Popular se metieron las manos o se robó o se enriqueció ilícitamente. Eso quedó totalmente establecido incluso por la justicia militar, es decir, por la propia justicia de la dictadura. Lo cual implica entonces que el fenómeno de la corrupción masiva, activa, permanente, acosando por todos lados a la sociedad chilena es un fenómeno que nace o se desarrolla fuertemente con la dictadura militar. Cuando Jaime hacía el relato de los distintos casos, la mayoría de esos casos, enormes casos que nombraba, ¿cierto?, están situados en el periodo de la dictadura. Y muchos de esos casos todavía, o muchos casos de corrupción todavía no se conocen ni se pueden investigar porque existen distintos mecanismos de ocultamiento que no permiten hacerlo y poner en evidencia. Cuando salieron los primeros casos de corrupción, en el caso durante la democracia, fíjense ustedes que cuando se inicia toda esa situación allá a finales del año 2000, a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, salieron muchos reportajes y incluso el diario Mercurio, uno de los más interesados en siempre explotar situaciones de escándalo, mostraba de que con la democracia había llegado la corrupción al país. Y se hacía el símil de tantos casos de corrupción descubiertos como el caso Gates, Mosgate y otros, ¿cierto?
mostraban como que eso era producto de la democracia, que la democracia había traído la corrupción, hasta que posteriormente, ¿cierto?, queda al descubierto toda la situación de Pinochet y todos los robos que hizo este señor, y ahí ya finalmente la idea de la corrupción también se traslada hacia la dictadura. Pero es interesante este punto en el siguiente sentido. La corrupción es un hecho que se ha practicado y se ha desarrollado fundamentalmente, como digo, en el gobierno militar y en algunos casos en los gobiernos de la democracia protegida o de la democracia liberal. Ahora, es un punto también a llamar la atención. Todos los estudios sobre la corrupción coinciden de que después del caso Watergate en Estados Unidos, que terminó con la renuncia del presidente Nixon por espionaje a sus adversarios políticos, el Washington Post, que fue el diario que dio a conocer esa situación, la prensa adquirió uno de los elementos más fundamentales para poner en evidencia los casos de corrupción. Entonces, hay que decir lo siguiente, que puede a algunos parecer extraño, pero se sostiene que entre más democracia y más libertad de expresión, más libertad de investigación de parte de los medios de comunicación, se hace más evidente los casos de corrupción. No es que en democracia exista más corrupción que en regímenes autoritarios o regímenes no democráticos, sino que la posibilidad de dar a conocer los actos de corrupción que cometen X o Z es más factible en una democracia que en un régimen dictatorial. Entonces, no es que el régimen democrático sea más corrupto que el régimen autoritario o no democrático, sino que hay un elemento, un factor que permite que estos hechos, estos casos, estos fenómenos se den a conocer. Entonces, uno de los elementos fundamentales que para poder combatir la corrupción es tener siempre una prensa libre, una medios de comunicación independiente, medios de comunicación autónomos y medios de comunicación no corruptos. Eso es lo central. Ahora, el problema sustantivo es que en muchas sociedades, por ejemplo, como la mexicana, no solo la corrupción está enquistada dentro del sistema político o como lo estuvo durante todo el periodo del PRI, sino que también la corrupción avanzaba o tenía el control de la prensa, de los medios de comunicación de televisión, etcétera. Entonces, eso hace más difícil controlar la corrupción. Uno de los elementos de la lucha anticorruptiva que se llevó a cabo en uno de los principales países, que fue dominado por la corrupción después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Italia, ¿cierto? Que fue un periodo larguísimo de mucha corrupción en la cual tuvieron que tomar medidas muy drásticas, justamente fue una de tener control sobre la prensa para que la prensa no entrara en esa línea corruptiva, que no existieran periodistas corruptos, que es un elemento central, porque cuando se tiene periodismo corrupto, también se tiene el ocultamiento de los fenómenos o la tergiversación o el cambio de orientación, etc. Por lo tanto, el periodo que se da durante yo diría, los años 90 y comienzos del siglo XXI chileno, ahí juega un papel también importante la prensa. Pero posteriormente esa prensa también se hace cómplice de muchos de los actos corruptos y ahora solamente algunos medios
quedan libres de esta situación porque no dependen de los centros de producción de la corrupción. Y esto es importante. Hay centros que se convierten en los elementos y factores fundamentales de la corrupción. Y en Chile, uno de los centros productivos de corrupción es la empresa privada. Curiosamente, no es el sistema político. Y esto también hay que distinguirlo. Es el empresariado nacional que se constituye a partir de la dictadura en adelante. Ese nuevo empresariado se constituye en actos corruptivos. Uno de los ejemplos más claros de cómo la política y al mismo tiempo, ¿cierto? La búsqueda de la corrupción tiene que ver con la figura de este señor encargado de SQM, Ponce Lerú. Él es un empresario que se constituye en la malversación, en la forma como se venden las empresas estatales y cómo se venden, ¿cierto?, los activos del Estado. Eso es corrupción. Entonces, quiero llamar la atención en que no es el sistema político el que genera la corrupción, sino quien genera la corrupción son justamente los empresarios que buscan, ¿cierto?, conseguir del poder político ciertos beneficios que les permitan a ellos maximizar sus utilidades. Ahora, cuando digo esto, estoy pensando también que en Chile había una cultura hasta los años 70 en la cual, ¿cierto?, lo fundamental, lo característico del ciudadano chileno, tanto del ciudadano de clase media o de capas media, como también de sectores populares, incluso de la pequeña, o mejor dicho, mediana burguesía, era, ¿cierto?, ser una sociedad austera, ser una sociedad relativamente, yo diría, ahorrativa. Sin embargo, ese tipo de valores presente en la historia pasada chilena del 73 para atrás, se modifica y cambia radicalmente a partir del 74, 75, 80 en adelante. Cuando la idea de la libertad para elegir, cuando la idea de la competencia, cuando la idea del emprendimiento, cuando la idea de realizar negocios exitosos se vuelve un elemento que va a soldar y va a darle movimiento a la sociedad chilena. Entonces son los valores que están impregnados en el neoliberalismo lo que van constituyendo a un tipo de sujeto el que va a desarrollar todos estos elementos corruptivos, porque su opción fundamental, su necesidad de obtener beneficios y logros y obtener lucro y obtener ganancias y maximizar sus utilidades, los lleva a competir y a usar todos los mecanismos posibles, independientemente que estos sean honestos o no, sean estos éticos o no. Ese es el punto. La ética que tenía la sociedad chilena fue transformada, fue modificada, fue alterada, fue arrasada por la ética neoliberal. Y la ética neoliberal, como ustedes saben bien, es justamente aquella que hace competir para lograr y tener máximos beneficios. Entonces, cuando uno observa todos estos comportamientos que se han dado, tienen que ver con esas situaciones. Tienen que ver cómo se va a poder aceitar, por decirlo así, como la máquina para que ésta funcione. Y si esta no funciona en términos
competitivos, ¿cierto? No funciona, se tranca y por lo tanto hay que darle dinamismo. Fíjense ustedes que nosotros haciendo una investigación, cuando yo trabajaba en Flaxo, allá por los años 90, con Tomás Mulián, hicimos una investigación sobre temas de municipios, cómo eran las tomas de decisiones en los municipios cuando estaban recién en el proceso de ayornamiento con la nueva democracia, con comillas, de nueva democracia, después del 94, 95, etc. Y un alcalde de una de las comunas de Santiago nos comentaba lo siguiente. Todas las veces cuando llegaba el año tributario en ejercicio, en positivo, presupuestario, siempre llegaban los agentes de los bancos a ofrecer las cuentas bancarias para manejar esas cuentas. Los municipios no manejan una cuenta, sino que varias cuentas corrientes, ¿no? Para distintas partidas. Entonces llegaban los agentes, los ejecutivos, y ofrecían estas cosas a los funcionarios que estaban en la municipio. Entonces le ofrecían regalos o incentivos, algún premio si lograba que ese banco X o Z lograba obtener la cuenta. Este alcalde, astutamente, según él, y yo creo que fue astuto en la medida, reunió a todos los agentes bancarios y les dijo, mire, nosotros como municipio popular necesitamos, porque viene el invierno, necesitamos una máquina retroexcavadora, una máquina aplanadora y otra máquina que nos sirva para mejorar las calles cuando se llegue la lluvia, etcétera, etcétera. Y el banco que ponga esas tres cosas, yo les entrego las cuentas. Pero ustedes no pueden entregarle las cuentas a nadie en forma particular o negociar en forma específica con un jefe de repartición o división. ¿Qué quiere significar eso? Significa que cada banco corrompía a un funcionario para obtener el beneficio de la cuenta. Entonces, los municipios ya en ese momento, 1994, 95, que yo lo estoy contando, esta investigación que hicimos, demostraban tener un núcleo duro de funcionarios corruptos. Y en esa época, Alfredo Reden, que era un investigador y cientista político de la Universidad Católica de Chile, hizo varios estudios sobre los elementos corruptivos existentes en el municipio. Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando hace más de 30 años atrás. Y por lo tanto ya demostró que la corrupción institucional municipal era muy alta en esa época. Y yo estoy seguro que después de esa época no necesariamente se crearon las normas ni las leyes ni se modificaron, ¿cierto? Las cosas para que cambiara esa situación. Y ustedes ven hoy día, ¿cierto? Que cada vez tenemos más alcaldes o funcionarios de municipios involucrados en eso. Porque nadie ha puesto control a esa situación. El municipio es un terreno abierto para la corrupción. Entonces, cuando uno comienza a ver este tema de la corrupción, se presentan varias cuestiones que hay que tener presente. ¿Quiénes son los que corrompen y quiénes son los corrompidos? Cuando es una corrupción, los analistas hablan de corrupción negras, cuando son muy oscuras, cuando son muy profundas. Hablan de corrupción blanca. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una corrupción blanca? Es decir, por ejemplo, si yo le llevo una manzana a la profesora en el colegio y esperándose que la profesora o el profesor le llevo X cosa, tenga una buena retribución, buen trato,
estoy haciendo un acto corrupto. Y muchas veces nosotros eso lo vemos como algo simple, como muy qué simpático. Le trajeron una flor a la profesora, o al profesor le trajeron una botella de vino. Eso no se hace. Eso no se puede hacer. Porque eso es corrupción. ¿Me captan? Claro, usted dirá, pero ¿cómo corrupción si es una manzana? Pero la manzana es el acto del intercambio. Porque toda corrupción implica un intercambio. Toda corrupción implica algo que yo doy y algo que yo recibo. No es algo así que se hace porque sí, sino que siempre se está esperando algo. Y si nosotros vamos formando, constituyendo un sujeto en la competencia y vamos arreglando esto, vamos arreglando lo otro, y que yo te traigo esto y tú me das este otro, estoy fomentando una cultura de la corrupción. Y creo, y yo lo que he trabajado en algunos textos por ahí que tengo publicados sobre este tema, tengo claro de que el incentivo a la competencia, el incentivo a hacer, al obtener dinero, al obtener reconocimiento, el obtener cierta fama, comillas, lleva a que todos los sujetos de la sociedad estén propensos a tener actos corruptos en su vida. Yo tengo la impresión de que el nivel de corrupción que se tiene hoy día en la sociedad es de tal naturaleza que hay que hacer una modificación muy profunda, porque ustedes piensan que son 50 años que llevamos en este sistema. 50 años. Y nosotros conocemos, porque la corrupción tiene un elemento, pues, estimados. La corrupción tiene que ser invisible, tiene que ser clandestina, tiene que ser oculta. Y ese es su mérito. Porque si fuera conocida y abierta y vista por todo, no sería ya, se podría más fácil controlar. Pero no. Entonces, los hilos que hoy día mueven un montón de cosas y de un montón de actividades en la sociedad chilena son actos corruptivos. Voy a poner un ejemplo también que viene del mundo de la academia. Ustedes me dirán, ¿en la academia hay corrupción? Sí la hay. ¿Dónde está la corrupción en la academia? En los concursos. Cuando los concursos no son abiertos y son con retrato hablado, es decir, ya está definido el que va a ganar el concurso mucho antes, o se hace el concurso solamente para legitimar a la persona que quiere sostener ahí. Eso es corrupción. O cuando el alumno le lleva una botella de whisky al profesor para que le ponga una buena nota, o etcétera. Eso también es corrupción. O sea, díganme ustedes en qué nivel ¿no? encontramos que no hay corrupción en la sociedad chilena o en cualquier otra sociedad neoliberal. Yo estoy plenamente seguro de que los porcentajes de espacio para la no corrupción hoy día son cada vez menores en la sociedad chilena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podés superar esa situación? Yo tengo la impresión de que la única forma es comenzar a trabajar algo que se hizo y hay mucha gente le produjo mofa y nos mofamos de eso cuando a Carlos Delano ya Lavín, que también es Carlos Lavín, lo mandaron a clases de ética. ¿Se acuerdan? Lo mandaron a clases de ética a la universidad, si no me equivoco, a Adolfo Ibáñez. Entonces, muchos dijeron, pero ¿cómo lo mandan en vez de meterlo en la cárcel, lo mandan a clases de ética? Es que yo creo que justamente uno de los ramos que debiera ser incorporado obligatoriamente en la enseñanza, tanto
primaria, secundaria o universitaria, para todos nuestros jóvenes debería ser clases de ética. Así como uno reclama clases de educación cívica, debiera también reclamar clases de ética pública, para que las personas que lleguen a ocupar cargos el día de mañana sean probos. No importa que sean de izquierda o de derecha o de centro, pero que sean probos. Porque el tema de la corrupción no hace distingo en términos de condición ideológica. Aquí hay regímenes en América Latina, han habido regímenes de izquierda tan corruptos como los regímenes de derecha. No hace distinción la corrupción. Utiliza a todos. Por lo tanto, el tema es cómo instalamos la ética pública, cómo hacemos hoy día, ¿cierto?, de que la ética, el comportamiento apegado a ciertos valores, a un conjunto de elementos que contengan, ¿cierto?, la actividad de una persona para que no busque su enriquecimiento personal e individual y aprovechándose de un cargo público, si es que cargo público, o aprovechándose de un cargo privado, no tenga ese comportamiento. Falta ética. Falta ética. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias por esta introducción al tema. Repasamos varios aspectos interesantes. Los centros corruptores son los grandes empresarios, en el fondo. Las grandes empresas, el gran empresariado es uno de los principales corruptores. Pero no solamente hay corrupción a nivel financiero, digámoslo así. Me recuerdo el caso Carmen Gate, en donde al parecer habían votos premarcados para votar por Elwin cuando se estaban disputando la presidencia de la ADC, y que prácticamente, ¿cierto?, el presidente de la ADC iba a ser el siguiente presidente de la República. Me recuerdo después el tema de las firmas de la ADC, cuando se quedaron sin la opción de entrar y vino Renovación Nacional y la arregló el Panizo. Me recuerdo, por ejemplo, el tema de los refichajes. Pero para. Es que yo creo que hay que tener algunas distinciones. En términos del último punto que colocaste, Jaime, para no poner manzanas y peras y melones en todas las canastas, ¿no? Cuando el último caso, cuando hay una equivocación en la inscripción de algunos candidatos o llegan tarde, hay una corrección por parte del sistema para que pueda haber competencia. Ahí, ¿cuál habría sido el beneficio directo de Renovación Nacional? Haber impedido que los democratas se inscribieran, pues, estimado. Y ahí no hubo eso. Okay, ahí no hay un acto de corrupción. Lo que hay un acto es de hacer posible que se haga la competencia. Por eso yo creo que el tema de la corrupción, Jaime, hay que siempre tener como bien claro cuáles son los actos de corrupción que generan condiciones de enriquecimiento o beneficio individual o personal o colectivo para sacar ventaja sobre los demás. Ese es mi sí, es que justamente ahí cuando retoman el tema de las firmas de la ADC, hubieron muchos líderes de la ADC que iban a quedar fuera, y históricamente la ADC ha sido la encargada de pactar con la derecha. Es decir, la derecha se iba a quedar sin pacto. No, pues es que si se quedan sin pacto, el beneficio es para ellos, porque se sacaban de encima. Es que no es tan así. Fíjate que se podía desplazar a un conjunto de hombres y mujeres demócratas cristianos para que no participaran y no pudieran competir. Por lo tanto, los otros podían ganar tranquilamente y tener mayor poder del que podían haber tenido. El acto no es el correctivo.
Claro, es que lo mismo cuando se dice que este país es del libre comercio, en fin, y cuando sube el dólar, vuelve a empezar la moneda a golpear la apuesta. A ver, son las reglas del juego. Si las reglas del juego dicen que en tal fecha te tienes que inscribir y no te inscribes por algo ese motivo, perdiste, perdiste. Y cualquier acto que venga a enmendar eso es un acto para mí, desde mi punto de vista por lo menos, es un acto de corrupción. Porque finalmente, si no se llevan a cabo los procesos formales, siempre vamos a estar dándole espacio a que haya un arreglín. No alcancé a hacer esto, bueno, hagamos una ley para esto. No alcancé a hacer lo otro, hagamos una ley para esto otro. No alcancé a hacer esto de acá, hagamos otra ley para esto. Entonces, se viene parchando un sistema democrático finalmente por compadrastro, finalmente. Eso es finalmente, o sea, todo entendemos. Mira, yo he estudiado cómo se maneja. todo el tema, he estudiado también las clasificaciones, cuáles son los elementos, cuáles son los actos, y eso que tú estás señalando no son actos corruptivos. Punto. Frente a cualquiera de los estudios y de los análisis que se haga, no entra en ese punto. Lo que nos puede parecer, ni siquiera no, porque el sistema tiene que funcionar y lo hacen funcionar. Mientras que eso, a ver, ¿qué es lo que me refiero, Jaime o cualquiera? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el PC, por decir, o el PS, o otro? Habría sido tal vez lo mismo. Y en ese caso, ¿qué habríamos dicho? ¿Que era corrupto igual? Bueno, ese es mi punto. La firma de las DC, porque al parecer hay discrepancia, pero te nombraba el tema Carmen Gate, te nombraba el tema del refichaje, y el caso de las comunas políticas, es decir, cuando el Servicio de Impuestos Internos se niega sistemáticamente a hacer una demanda formal por el tema de las platas que vienen al tema público, evidentemente eso también es corrupción. Cuando hay un mandato de la presidenta de que no se investigue finalmente. O sea, en fin, hay varias formas de manifestar el tema de la corrupción, como decía, quitando ya el tema de la ADC, que también para mí son relevantes de relevar en este rato. Pero más allá de eso, en este mini break que vamos a hacer para ver las preguntas, quisiera pasar ahora con Marlene para que veamos lo que hay en los WhatsApp, o sea, perdón, en el chat de Facebook y el de YouTube. Y enseguida pasamos a las preguntas que tenga también Nelson para esta segunda ronda con Carlos. Marlene, por favor. Okay. Veamos, mira, acá en el Facebook no hay preguntas, pero acá voy a leer los comentarios que hay en YouTube. América Libre dice saludo a los 4 debates públicos desde la comuna de Renca. Julio Candia Soto dice abrazos compañeros desde Jujuy, un chileno residente. Saludos y adelante con todas las fuerzas de la historia. Julio también dice, acá en Argentina la consigna es no que se vayan todos, sino que no quede ninguno. Es tremenda la situación de ingobernabilidad del clorodiazepam de la Casa Rosada. Eso es lo que hay. En definitiva no hay preguntas, pero como hubo esta intervención, o sea, esta discrepancia, yo pregunto de inmediato, ¿cómo podemos sintetizar un acto la definición de la corrupción para que todos lo entendamos y para diferenciar de los ejemplos que se estaban dando recién? A ver, desde la perspectiva de la ciencia política y de los estudios sociológicos que hay sobre la corrupción, que son múltiples y estamos llenos de ellos, se define la corrupción como aquel acto en que una persona logra obtener beneficio por sobre lo que le corresponde por ejercer un cargo X o Z, que se ve beneficiado de manera superlativa, enriquecimiento ilícito, por obtener una serie de beneficios que pagan otros porque él haga una cosa que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Esa es la definición más gruesa
y más extendida de corrupción. Es un acto que un sujeto se ve beneficiado en ello y obtiene, ¿cierto?, un enriquecimiento mayor de lo que puede haber tenido en su cargo público o Z, ¿no? Entonces, eso es corrupción. Por ejemplo, una persona que va, pongamos la ley de pesca. En la ley de pesca, sí, el caso de Orpis es clarísimo de corrupción. Jaime Orpis. El mejor ejemplo es Jaime Orpis. ¿Qué es lo que hacía? Recibía, ¿cierto?, una serie de recursos por parte de los actores interesados para que se legislara o se colocaran dentro de las leyes frases o oraciones que fueran en beneficio futuro de la empresa X o Z. Eso es corrupción. Eso es corrupción. ¿Captan? Carlos, déjame pasar ¿Querés? con Nelson para ver si también tiene alguna Ya, otra cosa ok. y desarrollamos todo ahí. Nelson, por favor. La corrupción como la conocemos en Chile y como nos relataba Juan Carlos, viene de hace mucho tiempo. Específicamente se concentra, se empieza, porque la corrupción en la dictadura no la conocemos porque no se podía hablar de ella. Y cuando se trató de decir, en el caso de los Pinochet, que se llamó un cuartelazo y la cosa quedó ahí nomás, y esa era la forma de actuar en la dictadura. Y en la democracia un poco, pero yo creo que Juan Carlos tiene razón cuando dice que en ese periodo de la dictadura se nos transformó el país en un país proclive a la corrupción, con esta sensación de que lo que importa es tener, no importa cómo, pero lo importante es tener. El país se nos transformó no solamente en el ámbito de la corrupción, en muchos ámbitos. Recogiendo un poco lo que dice Jaime respecto a esta, no le voy a poner corrupción, le voy a poner como arreglines, como torcer la mano a lo legal, eh, eh, a lo estructurado, a las reglas del juego. También yo creo que también da para un debate bastante largo, porque en eso tenemos mucho más, porque eso no llega al término de lo ilegal. No es ilegal. Ahora, no porque no sea ilegal es bien visto o es justo, pero eso hay harto de eso. En el ejemplo que ponía tú, Juan Carlos, yo no sé si que hubiese llegado tarde a ese arreglín o a ese acuerdo con la democracia cristiana, hubiese sido el Partido Comunista. Renovación Nacional no da los votos, porque no le servía. Entonces, si bien no hay yo no sé si tampoco si hay o no hay un cuento económico detrás, porque la legislación siempre termina en algún rédito económico, ya sea para el fisco o para los empresarios. Pero sí creo que la diferenciación entre estos arreglines que son legales, pero son como el dicho ese que la señora del rey, que es bastante misógino el dicho, pero no sé, para poner, tiene que serlo y no parecerlo. Me estoy pareciendo a Piñera cuando da su ejemplo ridículo. Mejor lo retiro. Pero esta cosa en el sentido de que la corrupción implica un bien económico directo para los dos participantes. Claro. Respecto a estos arreglines que de alguna forma le tuercen la mano de acuerdo a lo que le conviene o no le conviene a los que lo hacen. Esa es como una separación que yo creo que entiendo de lo que tú has dicho y lo que dijo Jaime.
En todo caso, siempre yo creo que, y estoy casi seguro de que esto comenzó a destruir nuestra forma de ser en el modelo neoliberal, en que lo que importa es tener a costa de cualquier cosa, y eso nos transformaron brutalmente en 17 años y en forma violenta, y después en forma muy suave durante los años de la concertación. Yo quiero relacionar la corrupción, o si se puede conversar de eso, Juan, la relación entre la corrupción y el poder, porque al final en la corrupción existen mínimo dos sujetos, ¿cierto? O grupos de sujetos, en fin, pero mínimo dos, es decir, el que corrompe y el que se deja corromper, el que tiene un interés. Entonces, y Juan nos dice que, Juan Carlos nos dice, sí, Juan Carlos nos dice que toda la sociedad neoliberal es corrupta, porque la cultura neoliberal es corrupta, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Eso, por favor, ahondar un poquito más en eso, porque es fundamental saber esa esencia para poder generar algún cambio. El tema de la corrupción es complejo, difícil y muchas veces doloroso. ¿Por qué? Porque cuando uno lo comienza a estudiar sociológicamente y cuando no lo quiere ver solamente centrado en un aspecto de la sociedad, por ejemplo, en el aspecto político, sino lo quiere ver en el mismo funcionamiento de la sociedad, nos damos cuenta de que la corrupción no es un fenómeno que solamente afecta a aquellos que tienen poder o los que no tienen poder, sino que parece ser que la corrupción también comienza a manejar el comportamiento de todos los individuos de ella, tanto hombres como mujeres, ¿no? Días atrás conversaba con un dirigente social y me exponía cómo personas que eran dirigentes de juntas de vecinos, otros que eran dirigentes de espacios sindicales, gremiales, etcétera, tenían comportamientos corruptos. O cómo, ¿cierto?, entraban a una negociación en una industria, para una huelga y salían iban mandatados con una forma y después salían con otra, porque ya lo habían comprado los dirigentes. Es decir, el tema del beneficio social que implica una relación de esa naturaleza, que tú señalas, Marlene, como también lo decía Jaime y Nelson, que también es una relación de poder, porque el que tiene poder puede corromper más fácil al que no tiene poder y el que está más necesitado de obtener algún bien. ¿Cómo es posible que uno de repente se encuentre de que un dirigente sindical tiene un tremendo auto? Ustedes lo han visto, porque esas cosas uno no las puede taparse los ojitos. ¿O por qué esto pasa? ¿Qué otro? Bueno, porque ahí hay corrupción, hay manejo, hay circulación de dinero de un poderoso a otro, y que son los que van comprando y van haciendo también que los dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes esto, dirigentes este otro, vayan cayendo en esas prácticas corruptivas. Pero esto no se toca porque tocarlo significa poner en evidencia algo que muchos quieren ocultar. Porque también el ser parte de la corrupción también es constituir poder. El dirigente corrupto es poderoso y no quiere perder esa posibilidad. Entonces, es como intentar hacer una radiografía de la sociedad en la cual ciertos los ciudadanos, para bien o para mal, van mostrándose también en esas actividades que no son muy lícitas ni muy santas. Entonces, cuando yo planteo estas cosas,
muchas veces las reacciones son negativas porque pueden plantear de que estoy exagerando, estoy equivocado, etcétera, que el mundo no es limpio. El mundo tiene bastante espacio oscuro y lo que menos predomina es la transparencia, ni la claridad, ni nada que nos permita ver con lo pristino que debiera ser. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque es la única forma que nosotros podemos evitar que los corruptos sigan dominando la sociedad chilena. Si nosotros tenemos la claridad de poder identificar que en tal lugar, en tal sitio, en tal organización, en tal espacio, existen dirigentes corruptos, existen personas que se corrompen, etcétera, vamos a ir limpiando. Porque si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo terminamos con esta cultura de la corrupción? ¿Cómo hacemos posible que las personas que lleguen a ocupar cargo no tengan antecedentes de corrupción? ¿Cómo hacemos eso? O sea, yo me pregunto, Jaime, correctamente, y yo no estoy en discrepancia, solamente delimito una cuestión de carácter, si tú quieres, analítico de la definición que estamos. Por ejemplo, ¿cómo se puede preguntar que un señor como Javier Milei pueda llegar a gobernar Argentina? ¿Por qué llega una persona que tiene esas características a ser gobernante de Argentina? ¿Por qué? Porque no hay ningún control, no hay ningún filtro, no hay ningún conjunto de requisitos o prerequisitos que permitan nosotros, ¿cómo permitimos, ya en otro ejemplo, cómo permitimos que una persona como la señora Katy Barriga llegue a ser alcaldesa de Maipú? ¿Cómo? ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué? Porque no hay ningún conjunto de requisitos que nos permita decir, esta persona tiene cualidades, esta persona puede serlo, esta persona sí, porque cumple con esto, con esto. No tenemos ningún requisito. ¿Cuáles son los requisitos que se le exigen a una persona para ser candidato? Fíjense ahora vienen, ¿cuántos candidatos van a haber a partir de marzo, en abril en adelante, que van a empezar a aparecer todos los candidatos a consejeros, a concejales, a alcaldes, a gobernadores? ¿Cuántos? Son miles. ¿Qué filtro tenemos para ello? ¿Cómo controlamos que esas personas puedan llegar a ser? Si nosotros estamos exigiendo hoy día, ¿cierto? Producto de 21 o 59, mejor dicho, 59 situaciones en que personas que tenían antecedentes, ¿cierto?, recibieron pensión de gracia. Nosotros podemos tener de los 1.000 y tantos, o 3.000, o 4.000, o 5.000 candidatos que se van a presentar a los distintos cargos de elección pública en octubre de este año. Vamos a tener los antecedentes de todo para poder saber que ellos son idóneos para el cargo que van a postular. ¿Cómo podemos hacer eso? No tenemos ninguna cosa, no tenemos instrumentos para ello. Entonces yo tengo impresión de que la democracia tiene una falla en ese sentido, y una falla mayor, que permite que cualquiera pueda llegar a ocupar un cargo por elección popular, independientemente si es una persona que tiene las condiciones, tiene los saberes, tiene la preparación, tiene la salud compatible para hacerlo, etcétera. No hay ninguna. Y eso solamente se puede obtener cuando se tiene un planteo de ética pública, y que todos debieran estar sometidos a aquello. Todos. No solo algunos, sino que todos. Entonces, ahí uno comienza a modificar comportamiento de las personas. ¿Ah? Así como, por ejemplo, aquí se baja cuando hay escándalo. Y qué bueno que haya escándalo cuando se descubrió a la chica esta de Comunes, si no me equivoco, se me fue el nombre en este momento, pero que iba a ir en competencia
en Santiago, ¿no? Bueno. Esa niña se demostró que había tenido problemas con los recursos y por lo tanto se le sacó de la carrera. Bueno, pero ¿cuántos otros? Fíjense ustedes el número de alcaldes que han sido detenidos o funcionarios alcaldicios que han sido detenidos y puestos bajo la justicia por razones de corrupción. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos, instrumentos que nos permita seleccionar adecuadamente a las personas que vamos a confiar cargos públicos. Porque la corrupción es un tema también de confianza. Cuando se pierde la confianza es más fácil corromper. Cuando no hay confianza, no hay credibilidad. Cuando no hay organizaciones políticas serias, cuando no hay partidos políticos serios, cuando no hay... Fíjense ustedes que uno de los temas fundamentales que la dictadura erradicó, que fue los consejos de ética de los colegios profesionales. Los colegios profesionales se fundaron en Chile teniendo siempre un capítulo que era de la ética profesional. Y los colegios eran los encargados de velar por la ética profesional. Y el señor Jaime Guzmán, ¿cierto? Y otros terminaron con eso. Y hoy día no hay ningún colegio profesional que tenga ese capítulo encargado de la ética. Y si tienen ética, es para protegerse gremialmente ellos, corporativamente. Entonces, yo tengo la impresión insisto, en este punto. Primero, hay que empezar a trabajar cómo logramos llevar la ética a los colegios, a la ética a los liceos, la ética a la universidad, que no es correcto. Yo siempre lo enseñaba en la universidad y los alumnos siempre se sorprendían porque yo les decía que no era correcto llevarle una manzana al profesor o a la profesora. Porque el acto, mire, yo sé que lo que voy a decir a algunos les va a parecer muy drástico, pero saltarse el torniquete para no pagar el metro o evadir también es una falta ética. Algunos me dirán, no, por favor, si la gente lo hace porque no puede pagar, porque no le alcanza. Sí, habrá muchas personas que tienen esa dificultad, pero muchos otros no. Siempre estamos tratando de evadir. Siempre estamos tratando de, a pesar que la palabra evadir tiene todo un significado político, simbólico, trascendente, pero el evadir es meterse en la cola, en la fila, ¿cierto? Meterse en la cola, también es un acto corruptivo. Nuestra cotidianidad, estimado, está lleno de esos actos. Ahora, indudablemente que son pequeños y micro actos, pero también están los mesos y los macro actos. Sin duda que el expresidente Piñera era el representante más claro de actos de corrupción a nivel macro, como Délano, como Lavín y otros tantos, porque ellos son los que encarnaban este tipo de sociedad de la cual toda competencia es válida. O sea, ellos se daban puñaladas entre ellos mismos. O sea, la pelea que tuvo Piñera con Claro, con el Ricardo Claro, ¿cierto? El ex antiguo el dueño de Megavisión, es Claro. La radio Kioto haciendo su aparición en televisión en aquella oportunidad, usted se recordará el caso de espionaje, tiene que ver con las competencias. ¿Por qué? Porque todos querían dominar el mercado financiero de alguna otra manera. Y eso nosotros no sabemos ni conocemos cómo son las grandes luchas al interior de los grupos económicos chilenos. Eso permanece invisible para la mayoría de las personas y hoy día sabemos. Bueno, lo vimos también en el caso Hermosilla, cómo se corrompía gente. Entonces, todo esto se dan cuenta que es una máquina. La tenemos acá, la tenemos allá, tenemos en este lugar, lo tenemos en el fútbol, lo tenemos en todos lados. Vimos recién la denuncia que hizo Harold McKinnons, el de los Juegos Panamericanos, denunciando a unas personas que habían hecho
corrupción con los boletos de la COPEP. ¿Te das cuenta? Entonces, todos y todas pueden ser agentes de la corrupción. ¿Y eso es por qué? Porque insisto en esta concepción de sociedad, en la concepción que tenemos hoy día de que tenemos que ser ganadores, que tenemos que ser competidores, que tenemos que obtener dinero, que tenemos que ser famosos, que tenemos que estar sobre el resto. Eso es lo que incentiva y mueve esta sociedad. Esta es una sociedad terriblemente competitiva, destructiva en la competencia, destructiva en eso. Entonces, esos valores son los que hoy día predominan y son los que sostienen los actos de corrupción, que pueden ser de los, como acabo de decir, ¿cierto? Del que corrompe para obtener X cosas hasta el que se compra o se roba un banco, como lo hizo Piñera, y logra, ¿cierto?, de una funcionario estatal conseguir que le limpien los papeles. Eso también es corrupción. Eso es. Y esta es una sociedad en los últimos 50 años fundado en eso. Y esto nos lleva, ¿cierto?, también al caso del convenio Codelco SQM, en la cual, ¿cierto?, se limpia la figura de un sujeto como Ponce Lerú, en la cual Codelco, nuestra principal empresa de cobre, ¿cierto?, hace un convenio para que termina beneficiándolo a él, a su familia y a sus generaciones posteriores, en contra de los beneficios que podría tener la gran mayoría de la población. Entonces, todo ese tipo es algo que está inserto. La sociedad neoliberal es una sociedad corrupta, cleptocrática. Entonces, ese es el problema. Para terminar eso, tenemos que terminar con el neoliberalismo. Si lo único que queda en pie es terminar con el neoliberalismo y poner en práctica otra ética. Poner en práctica otra ética. De lo contrario, vamos a seguir teniendo situaciones como la señorita. Vean ustedes esta situación que no es ilegal, pero es irrisoria, pero al mismo tiempo refleja el caso de la competencia y del emprendimiento, como el caso de la señorita esta Camila Policy en Concepción, con su emprendimiento. ¿Te das cuenta? Entonces hay un juez de la República que está siendo fustigado porque dio autorización para que dos personas pudieran conversar con su familia, porque podrán estar presos, pero tienen derechos. ¿Ah? Y esta otra señora hace espectáculo para obtener ganancias. Pero eso se celebra. Ganó 15 millones de pesos en una semana. Pero qué bien. Esa es la sociedad neoliberal en que estamos. Esa es la sociedad que valora ese tipo de cosas. Y por lo tanto está dispuesta a aceptar también ese tipo de situaciones. O que prefieran hacer tal o cual cosa para, no sé, yo siempre tengo dificultades cuando los señores, los jueces, ¿cierto?, que iban a comprarse un auto de 56 millones de pesos para hacer su trabajo. ¿Es necesario? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Eso es excesivo, eso es el lujo innecesario, ese derroche. Una sociedad que derrocha, pero que desea siempre mostrar a través de símbolos externos, como un auto, ¿cierto?, lo poderosos que pueden ser. Mientras que el sistema judicial se cae a pedazos, los jueces, los que están encargados de hacer lo posible, andan en autos de lujo. Ahora no van a andar en un auto de 56, van a andar en un auto de 30 o de 40, pero igualmente lujoso. Entonces, nosotros estamos permitiendo eso. Esta sociedad lo permite. Porque gran parte de la sociedad piensa como esa persona. Y por eso hay que decirlo, por eso hay que denunciarlo, por eso hay que plantearlo, por eso hay que salir adelante, a pesar que sea doloroso, plantear que la corrupción no es un fenómeno que se localiza solamente
en la esfera de la burguesía o del capital, sino que también ha penetrado ya y mueve también el comportamiento de muchos actores sociales y políticos en distintos espacios de la sociedad chilena. Cuando tú decías, Juan Carlos, el tema de que no hay una base, ¿cierto?, para que el político sea aprobado como elegible, una base ética, moral, en fin. Yo también echo de menos al revés, es decir, que no haya un plebiscito revocatorio. ¿Perdón? Yo también echo de menos que no haya un plebiscito revocatorio. Es decir, si el pueblo detecta que alguien lo está haciendo mal, evidentemente debería haber un plebiscito para poder sacar a esa persona y poder votar por alguna otra. Pero el sistema, como dices tú, neoliberal, es así, ¿no? Es así, es totalmente cerrado y hermético a la participación de la gente. Y no sé hasta qué punto eso también puede ser para salvaguardar esa corrupción. Es decir, si la gente tuviera incidencia en la política, realmente incidencia, yo te aseguro que los casos de corrupción serían menos. A Pero mí me gustaría tener... no permite Perdón. la participación justamente por eso. A mí me gustaría tener esa esperanza que tienes tú, Jaime. Yo te admiro, y te digo honestamente, te admiro porque tienes una esperanza y tienes una idea de que hay un sector de la sociedad que tiene ese elemento puro, ¿no? Que permitiría como renovar todo eso. A mí me gustaría pensar que existe, pero yo en 50 años que llevamos, parece ser que no. O es muy pequeño ese sector, o somos muy pocos los que podemos ubicarnos en ese sector donde nos podemos ubicar los cuatro y otros más que están escuchándonos, pero parece ser que el resto no comparte lo mismo que nosotros. Esa es mi impresión, ¿no? Después de ver, ¿cierto? Después de ver los procesos constitucionales fracasados, me preocupa más el fracaso del primero que del segundo, porque el segundo yo creo que fue reactivo, bueno, era evitar profundizar justamente estos elementos que estamos conversando. Entonces, pero me preocupa mucho el primero, que el primero todavía no se hace una reflexión, no se hace un análisis de por qué gente que podía haber estado en una posición favorable a ese cambio no se hizo y se prefirió mantener y continuar en este mismo sistema. Porque fíjate tú que después del 17 de diciembre hasta ahora, parece ser que nadie se acuerda de que hubo un proceso constitucional en la cual se plantearon correcciones, se planteó lo mismo que tú estás señalando, la posibilidad del plebiscito revocatorio de las autoridades que mal cumplen su tarea o del que son mal gobierno y se pueden revocar, etcétera. Todo eso está y era posible en la primera, pero parece ser que no quería de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere esta sociedad? ¿Qué es lo que busca? ¿Está feliz así como está? Yo creo que está cansada de que le den recetas y quiere hacerlas ella misma. Quiere la posibilidad de ella misma poder hacer una ley, por ejemplo. O sea, ¿quién de nosotros ha tenido la posibilidad de levantar una ley? Nadie. Nadie. Y cuando Yo me esas leyes pregunto nuevamente, son favorables siempre a los grandes intereses políticos, empresariales, nacionales, internacionales, en fin. Pero ¿cuántas sí, leyes han hecho para la gente común y corriente? yo tengo la impresión de que hay que preguntarse si la sociedad chilena, los ciudadanos y ciudadanas, están en condiciones de producir esas leyes que tú señalas. Yo me preguntaría eso. Yo no estoy diciendo que tú lo que estás diciendo no tengas razón. Hay múltiples situaciones que podrían comprobar perfectamente lo que tú dices, pero mi pregunta todavía va a ese núcleo que tú reclamas que la gente quiera hacer la ley. Bueno, veamos quiénes son los que quieren hacer la ley. Y de repente te encuentras que en ese espacio, eh, te encuentras que hay gente que no está, que es tan corrupta como los otros. Sí, mira, soy quizá un pesimista esperanzado, pero, Yo,
Yo soy un pesimista desesperanzado, totalmente. Pero mira, fíjate el siguiente caso. Cuando se corta la luz en las calles y no hay semáforo, el tránsito se arregla solo. Se arregla por la comunidad misma. Hay mucho menos choques. ¿Por qué? Porque la gente tiene cuidado, se respeta, da el paso, aguanta, se espera. En fin, hay un comportamiento de masa que te dice que debes comportarte de esa forma porque si no va a haber un problema. Punto. Entonces, ante la ausencia de estas normas que nos impiden la participación, cuando a la gente se le pregunta qué hacer, por ejemplo, el mismo tema reciente de los incendios, desgraciadamente. Tú puedes ver ahora en los incendios, en los lugares que se han sido afectados, un montón de gente ayudando y colaborando. ¿Y eso por qué es? Eso es porque la gente entiende de que el otro tiene una necesidad y le va a aportar con ayuda. ¿Te das cuenta? Entonces, retrotrae eso a la política. La gente sabe lo que necesita en política. Sabe que necesita pensiones dignas. La gente sabe que requiere renacionalizar los recursos naturales para poder tener el financiamiento para desarrollar este país. La gente sabe que hay que terminar con la AFP, con la ISAPRE, en fin. La gente sabe que tiene que tener educación pública de calidad, salud de calidad, en fin. La gente sabe todas esas cosas. Entonces, Mira, con esos conocimientos básicos, este país sería otro. interesante lo que dice Jaime, realmente, porque el otro día yo estaba en un foro y escuchaba a un dirigente sindical decir que si las condiciones de existencia de ese sindicato cambiaran, ellos, los dirigentes y todo el sindicato, iba a tener un problema. Y lo dijo de estas palabras, y lo voy a citar textualmente. Digo, nosotros vamos a tener que renunciar que nuestros hijos vayan a las escuelas privadas y tengan que ir a las escuelas públicas. Nosotros vamos a tener que dejar de tener ISAPRE e ir a la salud pública. Esos son los dirigentes de este país. Es decir, Sí, pero es decir, estoy diciendo que para mucha gente que está en espacios donde tienen que tomar decisiones, muchas veces ellos están privilegiando lo que le implica, ¿cierto?, estar disfrutando de lo privado por sobre lo público. Y eso, Jaime, está extendido ampliamente en la sociedad chilena. Entonces yo no digo que tú no tengas razón. Estoy diciendo que también hay un sector de esta sociedad que tiene esa mirada, que la acabo de señalar, ejemplificándole en este dirigente, que él lamenta que va a tener que mandar a sus hijos o sus hijos van a tener que ir a estudiar a la educación pública o que van a ir a atendérsela. Entonces, esa misma reflexión que él hizo, le hicieron mucha gente cuando se trató de cambiar el sistema público de salud en la antigua en la constitución convencional. Porque todos dijeron, no, pues ¿cómo nos vamos a ir? Vamos a perder la ISAPRE. Entonces, es complejo el tema. Tus ejemplos son válidos, como también los míos pueden ser válidos, pero que dan cuenta de esta dislocación societal que hay en Chile y estas dos formas de pensar la sociedad que no tienen como, que una tiene una resolución. Mira, los que piensan así como este señor que acabo de decir, tienen en el sistema político actual la resolución de todo. Mientras que los que pensamos, como tú y otros, no tienen dónde resolverla. Ese es el problema. El problema es que una corre por un camino, así al tiro mal, corre por un camino y la otra corre, pero una sí siente de que hay todo un mecanismo que le permite esa situación, el otro no. Y ese es nuestro gran problema.
¿Cómo hacemos que este poquito de acá crezca y haga que posible lo otro? Marlene, adelante. Bueno, eso con organización, obviamente, pero no con organización coaptada por lo que está corrupto ya. El punto Claro. que el ejemplo que tú das recién, esa es una persona que es corrupta, porque está ejerciendo un cargo con beneficio para sí mismo y no para lo que tendría que beneficiar. Es lo mismo que los gobernantes que están en el Congreso, todos, incluido el presidente. Es decir, todos transversalmente están preocupándose no del pueblo, no de nosotros, sino que están preocupándose de sostener su trabajo, y su trabajo es el beneficio de las fortunas de este país y de las fortunas extranjeras. Es decir, entonces ahí hay un problema de corrupción Pero sistémica. Marlene, Y déjame que, hacerte, Marlene, un solo comentario. Y ese señor que te acabo de nombrar es elegido por las bases. sí, pero es que las bases cuando Entonces, lo las eligen, bases pero están, se elige en base a promesas. Ese hombre prometió algo y después no lo cumplió. Lo mismo que cualquier político. Entonces, ahí hay un problema fundamental. No o podemos tal vez seguir hay una sintonía de eligiendo representación, por Marlene. promesas. Tal ¿Sabes vez qué? hay Sí, una puedo, relación de representación de las ideas de uno en otro. puedo aportar una cosa. Hay un chiste de uno de los humoristas que más admiro, que es el Bombo, que tiene que ver con esto un poco. Es este chiste que dice que se encontraron 5.000 kilos o 5 kilos de cocaína en Arica y terminan en Sí, un sí. gramo. Y eso yo creo que retrata a nuestra sociedad. Todos, y yo no lo centro solamente en las autoridades elegidas o las que tenemos, independiente del color político. Es la sociedad la que está metida en este sistema. Cada uno trata de sacar desde donde pueda, desde el tipo que reparte, que vende Super 8 y se hace un descuento y se lleva un Super 8 para la casa. Desde eso hasta la corrupción de la Hermosilla, es de la misma tónica, es del modelo que vivimos y que todos toman, todos los que puedan tomar, toman. Y los que puedan decir que van a llegar con buenas intenciones a ser dirigente sindical, se van a olvidar en el camino porque saben que eso están metidos en un sistema que no tiene lo que tú decías, Juan Carlos, que no tiene ética. Y yo creo que ese es el problema. No tiene ética. Cuando la gente se organiza para apoyar en las desgracias, no hace solidaridad, hace caridad. Porque solidaridad sería que hubiesen aceptado que los impuestos subieran para todo el mundo y tener un Estado en que sí el Estado pudiese hacer cosas para evitar. Pero no, porque ahí parte el cuento en el típico de cómo voy yo ahí. Y eso yo creo que es desde los dirigentes que tenemos hasta la parte más baja, y no digo en términos de que más arriba más abajo, sino que de toda la sociedad. Todos tenemos en este país, a partir del modelo, el cuento de que si puedo sacar algo, lo saco. De hecho, en las municipalidades se ha visto que con esto del video que la gente sale con los alimentos que fueron regalados para irse para otro lado. O sea, ¿entienden? O sea, es el cómo solucionarlo, y eso es una pregunta que no es una pregunta fácil. Yo creo que tiene que ver con un cambio que tiene que ser súper trascendente y revolucionario en términos de revolucionar, de cambiar en forma potente.
a nosotros, a este país, lo cambiaron en 17 años con violencia y nos transformaron en lo que somos. Yo no sé si se puede hacer, o sea, no estoy llamando a hacer un cambio con violencia, pero No, todo cambio va a ser violento, ¿no? el generar una población que sea éticamente, que valore la ética del actuar bien, por el bien, y no por el provecho, es un desafío más desesperanzador que esperanzador, como dice Jaime. Gracias, Nelson. Vamos a ir pasando ya al cierre. ¿Te queda algo más que contar, Juan Carlos, antes de pasar al cierre? Sí, no, yo tengo, el tema es muy amplio y a veces se requiere, bueno, yo hacía clases sobre corrupción en la Universidad de Chile y yo cuando hacía clases de corrupción, este tema de corrupción a los estudiantes de periodismo, ahí del Instituto de Imágenes y Comunicaciones de la Chile, curiosamente, ¿sabe? La actitud era que como que el tema no era importante, como que no lo pescaban los estudiantes de ese momento o no les interesaba conocer todo lo que implica el tema de la distinción entre corrupción blanca, gris o negra, o los límites o los elementos, sino que más bien así la corrupción es todo. Pero cuando nosotros llegamos a la corrupción es todo, es difícil también distinguir nuestros propios actos si no son corruptos o no. ¿Captan? Entonces, el tema central es que tenemos que entrar, insisto sobre esto, tenemos que entrar a plantearnos, tal vez no nosotros, porque nosotros creo que somos éticamente transparentes, porque decimos lo que pensamos, lo que planteamos, etcétera, abiertamente. Y nadie de nosotros se ha enriquecido haciendo nada que sea dañino con los valores y con la moral, ¿no? Sino que cómo hacemos que extender el tema hacia el otro lado. Cuando yo decía que había estas dos fuerzas o estos dos grupos, ¿cómo hacemos que este grupo pueda incrementar el otro lado y que no se vaya haciendo cada vez más concéntrico? Ese es mi tema. Y esa es mi gran preocupación, si ustedes quieren, es que yo veo que nosotros somos, por decirlo, un 30% de la sociedad que se mueve bien y que se comporta y que se comunica y que tiene valores y que se fomentan y que se desarrollan a través de actividades territoriales, etcétera. Pero no logramos penetrar a los otros. ¿Qué es lo que? Mi pregunta siempre es la misma y creo que no es la primera vez que lo formulo en este programa. ¿Qué tenemos que hacer para lograr avanzar hacia lo otro? ¿Cómo logramos convencer a otros de salirse de esa máquina que los tiene atrapados en una acción que muchas veces ellos no se dan ni cuenta de que están siendo parte de la corrupción de este país, de un sistema corrupto? La sociedad, lo insisto, la sociedad neoliberal es corrupta en su totalidad y en todas sus dimensiones. Corrupción está en la policía, corrupción está en el ejército, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder municipal, en las universidades, en los colegios. Yo les puedo contar miles de situaciones en los colegios cuando los apoderados de Centro de Padres se llevan la plata, pues, de las cuotas que pagaron los chicos, o las chicas, o los padres apoderados. ¿Cuántas estafas de esa naturaleza hay? Si no, todo es un sistema, se mueve en un sistema de esa naturaleza, donde se empieza a socializar y a naturalizar la corrupción. Nosotros veíamos la corrupción desde afuera y pensábamos que era un problema típicamente de la dictadura, pero no lo es parte del sistema. Si uno no entiende que la corrupción no son hechos aislados, no son una lista como la que tú nombraste recién correctamente, Jaime, sino que esos hechos están hilvanados por una forma de comportamiento de la sociedad, donde sujetos y sujetas son parte, actores y actores sociales, actores políticos, actores económicos, actores culturales son parte de eso.
y todos se mueven con la misma lógica, porque la lógica de la sociedad neoliberal es cómo maximizar nuestras utilidades, cómo logramos lo máximo, el mayor beneficio de nuestras propias actividades. Ese es el tema. Y esto lo dejo ahí para que los compañeros que lo vean y ustedes mismos sigan discutiéndolo. Sí. Para eso, introducimos temas de reflexión polémicos. Esa es la idea. Esa es la idea. Muchas gracias, Juan Carlos. A Bien, ustedes vamos por la invitación. al par de minutos para el cierre. Parto contigo, Marlene. Ya, mira, acá voy a leer igual. Ahora, en el YouTube, Space dice, el sistema en su esencia es corrupto. El sistema del capital en su esencia es corrupto. Y ahí estoy de acuerdo con él, no es solo el sistema neoliberal. Bueno, el sistema neoliberal es la exacerbación del capitalismo, ¿no? Entonces, por eso la corrupción pulula, pero el sistema capital, eso de enriquecerse unos a costa de otros, ya ahí hay una cuestión corrupta en esencia, me parece a mí. En el Facebook, Cataburra dice, un pequeño historial de referencia. Los candidatos debiesen mostrar, 1, los cargos públicos que han tenido con presupuesto y en el que han sido nombrados o cualquier cargo público ejercido. 2, los cargos en organizaciones como juntas de vecinos, ONG, fundaciones, SA, partidos políticos, candidaturas anteriores, etcétera, en que ha participado. Y 3, si han sido asesores de candidatos. Eso es lo que opina Cata y que fue parte, ella lo escribió cuando hubo cuando se trató ese tema ahí. Y mira, yo creo que no ha habido, es mi punto, yo creo que no ha habido sociedad humana que no sea en alguna medida corrupta. Creo que la corrupción es casi como el elegir entre hacia lo positivo o lo negativo, entre el bien y el mal, como es en las religiones. Creo que eso es. Sin embargo, cada sociedad creo que tiene la responsabilidad de minimizar esa corrupción para poder generar una vida que no nos perjudique, ¿no? Ni socialmente, ni intelectualmente, ni de ninguna manera. Y eso es la sociedad neoliberal, es la menos indicada, es decir, es como, porque es en sí misma corrupta. Entonces, ahí obvio que hay que poner el hincapié ahí, porque eso es lo que nos tiene así. Desde el 73 para adelante, obviamente, la corrupción se institucionalizó, o sea, se exacerbó. Pero antes también había, solo que era distinto, habían límites que ahora no hay. Entonces hay que analizar cuáles son los límites que se abrieron. Y creo que la caja de Pandora igual se abrió demasiado. Ahora estamos en un problema bien grande, porque solucionar esto que es la corrupción tan expandida no va a ser nada fácil de solucionar. Pero creo que sí es necesario si queremos una sociedad sana y queremos una vida. Y la esencia, me parece a mí, de que podemos hacer nosotros en la vida personal, es entender que la competencia ahí es fundamental entender que eso es lo que en buena parte produce la corrupción, la competencia entre nosotros y sobre todo la competencia económica. Porque por último, compitamos en ser menos corruptos, compitamos en ser probos, compitamos en ser ese tipo de cosas, pero no compitamos para tener más o para fregarse al otro. Creo que son, bueno, como dijo Juan Carlos, hay un tema planteado, la reflexión es amplia, es para largo rato, no creo que se vaya a solucionar tan luego ninguno de estos problemas, pero es importante conversarlo y entender que lo tenemos encima del problema. Eso, muchas gracias por haber estado aquí, Juan Carlos, otra vez. Gracias. Y gracias también Gracias a la a ti. presencia en línea, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, Marlene. Nelson, por favor, adelante. Solo agradecer a Juan Carlos. Siempre estas conversaciones dejan pensando, dejan cuestionando y dejan con las ganas de seguir conversando con otros grupos de amigos para intercambiar estas ideas. Creo que
la única utópica solución es la educación. O sea, tiene que haber una educación de calidad, una educación que forme ciudadanos y ciudadanas con un nivel ético respecto al bien común que no tenemos. Y vuelvo a decir que no es solamente desde las autoridades o de los estamentos en que esta organización, esta sociedad se organiza, sino que desgraciadamente es en todo. Es generalizada. Es solamente que algunos no tienen la posibilidad de hacer actos corruptos, pero cuando la tengan lo van a hacer. Eso. Jaime, Gracias. discúlpame. Juan Carlos, Mira, un quería par de minutos para el cierre. recomendar este libro. Este libro Adelante. se llama Ética para Gobernar. Este es un libro que lo redactó y lleva trabajando en este tema un colega mexicano, Óscar Diego Bautista, que es de la Universidad del Estado de México, y él ha publicado este libro y otros más sobre ética para gobernar. Y muchos de los planteos que decía Cata Urra y que usted leyó, están dichos en este libro, de cuáles serían las características que debieran tener los futuros personas que vayan a ocupar un cargo público. Es largo, es un libro muy didáctico y que a la gente que le interesa lo puede encontrar en la red como Ética para Gobernar, ¿cierto? Y lo pueden bajar y comenzar a hacer ese proceso de autoeducación, de comenzar a trabajar una autoética para que todos vayamos conociéndolo y cuál deberíamos implementar en un momento determinado. Porque yo creo que, como bien dice Nelson, se necesita educación, pero no vamos a esperar que el sistema nos vaya a educar éticamente. Todo lo contrario, el sistema nos educa para hacer lo contrario que la ética para gobernar propone. La ética pública propone contener justamente esa no ética que tiene el sistema neoliberal. De manera que creo que este es un libro que todos los que están interesados en este tema debiéramos conocer y leer y estudiar y tenerlo como cabecera. Yo recomiendo a Óscar, él ha estado en Chile en otras oportunidades, hemos compartido sobre este tema y creo que eso es muy importante. Y este libro fue, según lo que él mismo me contaba, fue cabecera de noche de la mesita de luz del presidente López Obrador en México para trabajar el tema de la ética dentro de este sexenio que termina ya y que seguramente va a seguir en el próximo. Así que eso, necesitamos una ética, compañero. Ética pública, ética política, ética revolucionaria, ética de todo tipo. Gracias y nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hemos tenido un excelente programa sobre corrupción y ética, con diferentes puntos de vista, muy ameno, así que les recomiendo que lo vuelvan a ver. Nosotros nos despedimos, no sin antes decir que Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, con todo quien ha sufrido atropellos a sus derechos humanos, con las víctimas de la dictadura y hoy día muy especialmente con los presos que están en huelga de hambre en el Gualmapu. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.